Can llaman en modo, no me toques. La ha liado gorda en plató y os cuento el cotilleo completo. Madre mía, gente. ¿Os habéis enterado de lo último de Can Yaman? Porque es para flipar. Ha montado un pollo gordo, pero gordo de verdad, en pleno rodaje y la gente está que no se lo cree. No hablamos de un enfadito leve, no. Estamos hablando de una furia desatada que ha dejado a todo el mundo en shock. Y yo, como siempre, aquí para desenmascarar lo que hay detrás. Resulta que el bombón turco estaba grabando una escena y, de repente, ¡pum! Explotó. Dicen los que estaban allí que se puso rojo como un tomate, que casi se le salen los ojos. Empezó a gritar, a dar golpes, un cuadro vamos. La cosa es que nadie esperaba eso. Estaban todos tranquilos, venga a grabar, y de repente la que se armó. Se paró todo, claro. Imaginaos el percal. El director con las manos en la cabeza, los compañeros acojolado, un caos. Y ahora viene lo bueno, ¿qué le pasó al pobre Can? ¿Por qué esa reacción tan bestia? Porque este chico, aunque a veces se le vaya un poco la olla con los fans o las novias, no es de los que se enfadan por tonterías en el trabajo. Algo tiene que haber pasado para que reaccionara así. Y ahí es donde entra mi trabajo de detective de plató. Para ser honestos, en un principio se habló de que estaba estresado por el rodaje, que las escenas eran muy duras, que tenía presión, cosas normales, ¿no? Pero cuando te cuentan los detalles, cuando te dicen que casi se va a las manos con alguien, te das cuenta de que va más allá. No es solo el estrés. Lo que yo creo que está pasando es que Can está hasta el gorro de algo. Tal vez de la forma en que lo tratan, de las exigencias del guión, o incluso de alguna persona en concreto del equipo. A veces cuando uno está tan expuesto, aguanta muchas cosas, pero llega un punto en que la gota colma el vaso. Y la gota, en este caso, debió ser un tsunami. Muchos dicen que es falta de profesionalidad, que no debería haber montado ese numerito. Y sí, en parte tienen razón. Un plató es un trabajo y hay que mantener la calma. Pero yo sospecho que lo que él sintió fue una injusticia tremenda, algo que le tocó la fibra y no pudo controlar. O a lo mejor se sentía ninguneado, que no le hacían caso en algo que para él era importante. También está la teoría de que esto es pura estrategia de marketing. Ya sabéis cómo son estas cosas, cualquier lío que monte un famoso, zas, noticia al canto y más repercusión. A Can Yaman le funciona este tipo de drama para seguir en el candelero. Pero vamos, después de lo que se cuenta, yo creo que esto fue más allá de una simple pataleta para vender. Hay gente que vio la escena y dice que su cara era de auténtica rabia, de algo profundo. Lo cierto es que esto ha puesto patas arriba el rodaje y seguro, le va a traer cola. ¿Lo multarán? ¿Le darán un toque de atención gordo? ¿O saldrá él diciendo que fue un malentendido y aquí no ha pasado nada? Ya sabéis cómo son estas historias, al final, la verdad a medias. Pero volviendo al tema, lo que está clarísimo es que Can Yaman tiene un temperamento, de esos que te dan un susto y te dejan pensando. Y a mí me deja pensando mucho lo que puede estar sufriendo o aguantando para llegar a ese punto. No todo es glamour y sonrisas en este mundo. Y ahí lo dejo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue solo un arrebato de estrés o creéis que hay algo más oscuro detrás de la furia de Can Yaman en plató?